Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase, al tercer encuentro. Hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca de la psicología holística. Vamos a avanzar un poco con los psicólogos humanistas, los psicólogos que vinieron eh, después de los años 60, los que tuvieron auge después de los años 60, del 1960 para adelante. Son aquellos que, como decíamos en la clase anterior, dejaron de pensar la psicología desde el lado patológico, desde el lado de la enfermedad. Son aquellos que empezaron a preguntarse y a investigar sobre la felicidad, sobre la gente que amanece contenta, que no es maníaca como en general uno estudia en la universidad, ¿no? O en la universidad acá en la Argentina, desde el psicoanálisis y desde la patología. Son los psicólogos que se vienen a preguntar cómo hacen para investigar la psicología positiva, la psicología de las emociones positivas, la psicología que va más allá de las cuestiones de la patología, y ellos tomaron muy esencialmente todo el trabajo de autoobservación de los orientales, ¿sí? Entonces, unieron la visión positiva, la unión, el encuentro entre lo que es la psicología occidental después de los años 60 y tomaron algunas cuestiones de Oriente. Dentro de las cuestiones que tomaron, son bastantes las cosas que tomaron, pero tomaron, por ejemplo, el método, ¿sí? Que es la autoobservación. Es un método que ellos van a poner en práctica bastante para investigar sobre todo. Van a descubrir un montón de cosas interesantes que dentro de un rato les voy a ir contando, pero sobre todo estos psicólogos se caracterizan por ser existencialistas, por seguir la filosofía de Sartre. No voy a entrar en detalles en esta filosofía porque no es el lugar, pero sí son psicólogos muy preocupados por el sentido de la vida, psicólogos muy preocupados por diferenciar entre el dolor y el sufrimiento, los que están acostumbrados por ahí a mirarle la otra cara a las situaciones que por ahí uno podría decir qué situaciones difíciles, ¿sí? Ellos han sido capaces de poder ver aspectos de la vida humana desde lugares distintos. Por eso esta corriente se llama psicología humanista, también se le llama tercera fuerza. Se llama tercera fuerza porque van a tener un enfoque distinto al conductismo. El conductismo por ahí es conocido por Watson, Skinner, Pavlov. Son psicólogos de la conducta, estudian el comportamiento humano, lo hacen muchas veces con animales, ¿sí? De esa parte de la teoría de la psicología nosotros vemos poco en nuestra psicología, no porque no valga la pena, sino porque por ahí le damos hincapié a otras cuestiones, pero bueno, esa sería como la primer fuerza, y la segunda fuerza sería el psicoanálisis de Freud, sobre todo el de inicio, ¿sí? Nosotros todavía no hemos tocado el tema del psicoanálisis, yo lo dejé para clases siguientes. Voy tratando de ir como rodeando y contándoles el contexto de algunas cuestiones eh, importantes, y ya vamos a llegar a Freud, ya vamos a hablar de él y del psicoanálisis y de Jung y de todos los psicoanalistas que vamos a tomar. Pero bueno, estos psicólogos, como les decía, los que vamos a charlar hoy, son también llamados la tercera fuerza porque vienen como a hacer un movimiento distinto, como les decía, al conductismo y al psicoanálisis. Bueno, entre los autores más interesantes, yo como les dije la otra vez, hice una selección de autores porque en realidad hay unos cuantos. Tomé de los nacidos en el 1900 más o menos, que son Maslow, Fromm, Viktor Frankl y Carl Rogers, ¿sí? Y ya para los años 90 hay una serie de psicólogos que ya son psicología positiva, entre los que hoy voy a mencionarles a Martin Seligman, que me parece que es un autor interesante eh, del nuevo contexto de nuestra vida y de la psicología. Bueno, pero yendo a Maslow, para iniciar un poco el recorrido de estos psicólogos, sí, les quiero contar que él es nacido en Estados Unidos, en Nueva York, en el 1908, si no me equivoco. Sí, es un autor que tiene una teoría psicológica basada en dos cuestiones muy importantes. Primero, la teoría de las necesidades, y basada en la teoría de las necesidades, la teoría de la autorrealización.
¿En qué consisten estas necesidades? Él arma toda una pirámide, ¿sí? En donde en la base están las necesidades fisiológicas y luego están las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de pertenencia y por último, en la cúspide de esta pirámide van a estar las necesidades de trascender, ¿sí? De dejar un legado, ¿sí? En la vida. Bien, nos va a decir Maslow que la necesidad más elevada de la pirámide es la de autorrealización y que justamente vamos a hallar la autorrealización cuando encontremos un sentido a la vida. ¿Sí? El sentido de la vida es justamente el hallazgo de la cúspide de la pirámide de las necesidades. Bien, vamos a continuar con Víctor Frank, que también es nacido por el año 1900-1905. Sí, en 1905, judío, sí, él vivió una experiencia que le cambió la vida absolutamente. Él, al iniciar la Segunda Guerra Mundial, fue obligado a trabajar en un hospital, el único hospital que había en la zona donde él vivía, como judío, a trabajar como médico, sí, era un psiquiatra, y fue deportado a un gueto, ¿sí? Toda su familia fue pasada por los campos de concentración, pasó por Auschwitz, y él vivió la situación de tener que perder a toda su familia en los campos de concentración. A partir de eso, él elaboró toda una teoría del sufrimiento, esta que yo les contaba hoy al principio, un poco que tomó de los orientales, ¿sí? Y pudo, a través de entender el sentido del sufrimiento, poder salir adelante y entender esto como algo más de su vida y no algo que le marcara su vida desde un lugar negativo, ¿sí? Él podríamos decir en la actualidad que fue un resiliente, atravesó situaciones muy, muy, muy complejas, ¿sí? Trabajó en la esclavitud, tuvo que soportar, como decíamos recién, la muerte de toda su familia en un campo de concentración y aún así, ¿sí? Él creó la logoterapia, que es un método de trabajo dentro de la psicología positiva, de la psicología humanista, en donde la responsabilidad sobre los propios hechos y encontrarle el valor o el entendimiento a cómo vivir el dolor, el sufrimiento, ¿sí? Lo hizo poder posicionarse desde un lugar absolutamente sano y poder despegarse de todo fenómeno de sufrimiento. Eh, Bien, tomó de Sartre toda la filosofía existencial también y para eso encontró que en el sufrimiento había un sentido, que las personas no pasan por casualidad por situaciones tan complejas como por ejemplo la muerte de toda una familia, ¿sí? Y encontrarle un sentido a la muerte hace de que uno pueda realmente hacer el verdadero proceso de evolución y de crecimiento.